Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Latinoamérica, del mundo y de nuestra querida Bolivia. Bueno, el día de hoy quiero presentarles este libro de Alipio Valencia Vega, que es Malcu Julián Tupac Katari. Tiene Volveré y seré millones, presenta en la tapa del libro. Y pues quisiera comenzar este audiolibro que va a ser por partes. Van a ser como pequeñas partes poco a poco que estaremos publicando para conocimiento de esta parte de la historia de Bolivia. Bueno, sin más que decir, comenzamos con esta lectura, con este audiolibro. Malcu Julián Tupac Katari, de Alipio Valencia Vega. Primera parte. El tablado histórico. La caída de un imperio indígena. Al finalizar el siglo XV, el mundo estuvo dividido en muchos continentes desconocidos entre sí. Europa era reducida, el Asia Menor y el África estaban en poder de los fogosos maometanos. En el Asia, la India era considerada como país de misterios y fantasías. Muy lejanas y legendarias quedaban las tierras del Catay y Zipango en el extremo oriente, pero todos estos vastos países eran más o menos conocidos. De América no se sabía nada, era un mundo aparte. En el continente mismo, sus habitantes se ignoraban entre sí. Los aymaras y quechuas del Tahuantinsuyo no sabían nada de los aztecas de México. Los mayas no tenían noticia de los chibchas. Los pieles rojas eran ignorados por todo el resto de América. Pero el desarrollo del mundo occidental seguía un proceso acelerado. La economía se complicaba a medida del tiempo y el hombre, pugnando por superar esa complicación, ejercitaba su mente y su pensamiento, determinando el avance de la ciencia. Las necesidades crecían y buscaban válvulas de escape para su satisfacción. Las tierras del lejano oriente, de riquezas fabulosas, eran la ambición de todos los estadistas europeos que querían plantar sus banderas y llevar sus armas hasta las legendarias playas de Zipango o de Catay. A ese impulso se debió el descubrimiento de América. España, tierra empobrecida por la guerra de la reconquista contra los árabes musulmanes, acuciada por intensas necesidades, convirtió en realidad los sueños de Colón. Y el 12 de octubre de 1492 fue descubierto el nuevo continente. Aunque su descubridor creyó que se trataba de las lejanas tierras asiáticas, de las Indias misteriosas, pródigas y fantásticas. El descubrimiento trajo la conquista. Los primeros expedicionarios llevaron a España muestras de las riquezas encontradas en las recientes posesiones. Hidalgos, plebeyos y siervos liberados, gente de ciudad y de los campos, se lanzaron ávidamente sobre las nuevas tierras, en una ansia incontenible de enriquecerse, de ennoblecer su posición social y de poseer lujo y comodidades. El nuevo mundo abrió sus compuertas y por ellas los conquistadores se introdujeron hacia el interior. México fue conquistado en 1519. 6 años antes, en 1513, Vasco Núñez de Balboa llegó al Mar del Sur, u Océano Pacífico, y con este descubrimiento se abrió la ruta hacia las regiones meridionales del continente, de donde procedían leyendas áureas de países fabulosamente ricos. La ambición engendró una trinidad de aventureros: el fraile Hernando de Luque, el porquerizo Francisco Pizarro y el expósito Diego de Almagro. El primero fue el financiero de la empresa y no corrió los peligros materiales de la aventura. Los otros dos, después de sufrir mucho tiempo de incomodidades, fatigas
y padecimientos llegaron por fin a las tierras del Perú en 1531. Ante los ojos asombrados de los conquistadores se descubrió un panorama de incalculables proporciones. La naturaleza pródiga en contrastes no era tampoco avara en recursos. No eran regiones uniformes, porque el terreno era cambiante. De las zonas tropicales del río Guayas, los conquistadores llegaron a la costa del continente y ascendieron desde Tumbes hacia las cumbres, presenciando las transformaciones maravillosas de la naturaleza. Las montañas no estaban demasiado lejanas de los trópicos. Encontraron un imperio indígena en pleno florecimiento. Los aventureros de escasa cultura, aunque llenos de áurea imaginación, no comprendieron la sociedad que descubrieron en el Perú. Los incas como gobernantes y los quechuas como gobernados no conocían el régimen feudal español ni europeo. En las tierras del Tahuantinsuyo, que hollaban por primera vez los guerreros del viejo mundo, florecía una sociedad desconocida para los españoles. Los incas habían forjado un estado teocrático, agrario, donde estaban en pleno desarrollo las formas socialistas de producción y reparto de la riqueza. En el Tahuantinsuyo, construido en lejanos tiempos por los hijos del sol, nadie padecía hambre, ni estaba ocioso, ni mentía, ni robaba. Los indios carecían de elementos técnicos fundamentales como la rueda y el hierro, empero su organización económico-social era espléndida. A pesar de que una gran parte del territorio del Tahuantinsuyo estaba constituida por el yermo altiplánico, duro y desolado, sin embargo, la actividad motriz de los habitantes del vasto imperio era la agricultura. Toda la economía incaica dependía de la tierra. No existía la propiedad privada en forma mercantil. Las tierras, las aguas, las minas, el ganado, los pastos, los bosques pertenecían a la colectividad, representada por el Estado. Se hacían distribuciones periódicas de tierras y como todos los habitantes del Tahuantinsuyo trabajaban en la agricultura, tenían asegurada su existencia. No existían castas parasitarias. La misma nobleza tenía que trabajar para justificar su existencia. Es verdad que el Inca y sus dignatarios no labraban la tierra, pero tenían la obligación de adquirir y ampliar conocimientos especiales de utilidad social. Ellos eran los depositarios de las ciencias: agrimensura, astronomía, aritmética, medicina, ingeniería, eran conocimientos entregados a los altos dignatarios. La distribución de las tierras en 3 categorías, del sol, del Inca y del pueblo, no suponía la existencia de privilegios. Las tierras del sol, cuya producción estaba destinada a los servidores del culto, y las tierras del Inca, que alimentaban a la nobleza y altas dignidades del imperio, no constituían privilegios de casta. Sus reservas, almacenadas en grandes depósitos, eran utilizadas para socorrer al pueblo en los malos años, para alimentar a los ejércitos en campaña y para remediar la situación apremiante de las viudas, huérfanos y ancianos, y finalmente para atraer con sus bondades a aquellas poblaciones extranjeras que se incorporaban al Tahuantinsuyo, de grado o por fuerza. Aquí vamos con un poquito de café. Continuamos. La guerra misma era practicada con un alto sentido de humanidad. Los quechuas incorporaban, no conquistaban, incorporaban. Cuando sus ejércitos se apoderaban de algún territorio, procuraban mantener intacta la organización social de las gentes que lo habitaban.
Sus autoridades nativas eran reconocidas como agentes del Inca y si no oponían resistencia recibían de inmediato los beneficios de un amplio aprovisionamiento con nuevos y excelentes recursos alimenticios, vestidos, utensilios y conocimientos de una técnica superior para el trabajo. La organización política, social y económica de estos pueblos nuevos se elevaba de inmediato, y aun cuando las regiones incorporadas por las armas opusieran resistencia posterior, no empleaban los incas el exterminio ni la reducción a la esclavitud o a la servidumbre como procedimientos de absorción. Usaban los traslados de poblaciones conocidas con el sistema de mitimaes. Así lograron los incas organizar un sistema sencillo en el cual la consideración de las necesidades sociales dominaba el egoísmo individualista. Los españoles, a su llegada, encontraron este imperio. La ingenuidad de los indígenas al ver los hombres de contextura y pigmentación extrañas montaban un animal desconocido para sus viajes, que poseían rayos artificiales para matar, les hizo creer a los pueblos originarios que se cumplía una de las leyendas de su mitología. Acogieron benévolamente a los recién llegados y les rindieron además homenajes que no merecían. Pero los europeos no querían reverencias ni homenajes simbólicos, sino querían oro. Eran aventureros, imbuidos inconsciente o conscientemente de las prédicas del mercantilismo. La riqueza de las naciones y de las personas se manifiesta por la mayor cantidad de oro y plata que se puede poseer. Eso se creía. Y habidos de fortuna, nobleza y posesión, los aventureros de Pizarro y Almagro, sembrando a su paso perfidias, intrigas y supercherías, comenzaron su ingreso al Tahuantinsuyo. Desde Tumbes ascendieron hacia las sierras, llegaron a Cajamarca, donde el Inca Atahualpa se encontraba victorioso de su hermano Huáscar. Con un pequeño ejército de 180 infantes y 27 jinetes, Francisco Pizarro muy ladinamente se presentó al Inca como amigo, quien con gran boato y acompañamiento fue a visitarlo. Emboscados los españoles, cayeron con violencia sobre los indios, quebrando rápidamente su oposición. Una táctica guerrera desconocida y la técnica y armas superiores se impusieron rápidamente. Los guerreros de Atahualpa, victoriosos en los combates contra las huestes de Huáscar, no pudieron organizar ni adecuar sus movimientos a la nueva modalidad, más ágil y desconcertante en alto grado, que presentaban los guerreros extranjeros. Las armas de fuego acabaron por confundirlos completamente. El ciclo de la evolución de los americanos no correspondía al de los europeos. La técnica y la estrategia superiores triunfaron. El Tahuantinsuyo fue derrotado en la trágica tarde del 16 de noviembre de 1532. Así cayó uno de los mayores y mejor organizados imperios indígenas. El derrumbe fue tremendo. Se produjo una fractura del sistema incaico. Los españoles, apropiándose del poder intempestivamente, no comprendieron ni se esforzaron por hacerlo el régimen de los incas. Impusieron su propio sistema, aunque conservaron todas aquellas formas del mundo sometido que podían servir
a sus propósitos de enriquecimiento y señoreaje. Desde el día de la conquista, los antiguos quechuas y los incas quedaron sometidos a los conquistadores de ultramar. Desde entonces se selló su destino como raza sometida. La caída de sus instituciones y de su organización fue su propia caída, que habría de durar largos siglos. Hasta aquí esta primera parte del libro Malku Julián Tupac Katari de el querido boliviano Alipio Valencia Vega. Un abrazo.